Dicen que no existe peor enemigo que aquellos que en algún momento fueron tus amigos. Tal parece que ese es el caso de los Zambada, quienes actualmente se encuentran en una confrontación directa contra los Guzmán, un grupo de jóvenes que crecieron juntos observando cómo sus padres mantenían una relación muy cercana, como fue el caso del Chapo Guzmán y el Mayo Zambada, quienes llevaron la organización de Sinaloa a la cúspide más alta del narcotráfico. Sin embargo, aunque sus hijos crecieron como hermanos, jugando y estudiando juntos, hoy se encuentran en medio de una sorprendente guerra, desconocidos por la sed de poder. En esta entrega de Narcocrónicas, te hablaremos de la guerra entre la Malliza y la Chapiza. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. La guerra en Culiacán, protagonizada por los Chapitos y el Mallito Flaco, o la Malliza, es uno de los conflictos más sangrientos y complejos en la historia reciente del narcotráfico en México. Este conflicto no solo representa la lucha, el control de un territorio clave en el narcotráfico, sino también una pugna por la supremacía dentro del cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y temidas del mundo. Los actores principales de esta guerra son los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, conocidos como los Chapitos, y el clan liderado por Ismael el Mayo Zambada y su hijo Ismael Zambada Siqueiros, alias el Mallito Flaco, quienes representan la facción conocida como la Malliza. Pero antes quisiera darte un contexto histórico del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa ha sido durante mucho tiempo la organización criminal más poderosa de México. Fundada en la década de 1980, su éxito y expansión se deben en gran medida a su estructura descentralizada y a la habilidad de sus líderes para forjar alianzas con otros cárteles y autoridades corruptas en México y los Estados Unidos. Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada fueron los dos líderes más visibles y poderosos del cártel, cada uno manejando áreas específicas de la operación del narcotráfico. El Chapo se destacó por su habilidad para evadir la justicia y su brutalidad, mientras que el Mayo ha sido descrito como más discreto, prefiriendo operar en las sombras y evitando la exposición mediática. Aunque trabajaban juntos, ambos líderes mantuvieron un delicado equilibrio de poder que les permitió consolidar el cártel de Sinaloa como el mayor proveedor de drogas en América del Norte. Sin embargo, la captura y extradición del Chapo en el 2016 creó vacíos de poder que inevitablemente conducirían a la fragmentación del cártel. Sus hijos, conocidos como los Chapitos, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Ovidio Guzmán, asumieron el control de la facción que antes lideraba su padre, pero esto no fue sin resistencia. Mientras tanto, Ismael el Mayo Zambada, quien se mantuvo en libertad durante más de 50 años, siguió controlando su propia facción del cártel conocida como la Malliza, lo que generó tensiones entre ambos grupos. El ascenso de los Chapitos. Tras la caída del Chapo, sus hijos rápidamente se movieron para consolidar su control sobre el territorio que alguna vez fue dirigido por su padre. A pesar de ser jóvenes y menos experimentados que otros líderes del cártel, los Chapitos han demostrado ser extremadamente violentos y determinados en su objetivo de mantener el control del cártel de Sinaloa. Uno de los episodios más notables de esta lucha ocurrió en octubre del 2019, cuando fuerzas de seguridad mexicanas intentaron capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo, en un operativo en Culiacán. Lo que siguió fue una serie de enfrentamientos violentos entre sicarios del cártel y las fuerzas de seguridad del Estado que finalmente resultaron en la liberación de Ovidio por orden directa del presidente de México en aquel entonces, Andrés Manuel López Obrador. Este evento, conocido como el Culiacanazo, demostró el poderío militar y la influencia de los Chapitos, quienes lograron movilizar a cientos de hombres armados para defender a uno de los suyos. Desde entonces, los Chapitos han continuado expandiendo su influencia, enfrentándose a otras facciones del cártel y consolidando su poder en áreas clave de Sinaloa, así como en otros estados de México. Aunque enfrentan múltiples desafíos, tanto internos como externos, su control sobre el narcotráfico en la región sigue siendo significativo. El liderazgo del Mayo Zambada y la Malliza. Por otro lado, Ismael el Mayo Zambada se caracterizó por ser un líder más longevo y misterioso del cártel de Sinaloa.
A diferencia del Chapo, quien fue capturado y extraditado en varias ocasiones, el Mayo logró mantenerse en libertad durante muchos años, operando desde las sombras y evitando el tipo de exposición mediática que podría llevar a su arresto. Fue considerado por muchos como el verdadero arquitecto detrás del éxito del cártel de Sinaloa, un hombre que tejió una red de contactos y lealtades a lo largo de su carrera criminal. El hijo del Mayo, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como el Mayito Flaco, es una figura clave dentro de la facción de la Malliza. Aunque fue arrestado en el 2014 y extraditado a los Estados Unidos, su liberación en el 2021 lo ha colocado de nuevo en el centro de la escena del narcotráfico. Su retorno a Sinaloa ha sido visto por muchos como una señal de que la facción de su padre está lista para reafirmar su control sobre el cártel. El liderazgo del Mayito Flaco representa una amenaza directa para los chapitos, ya que la Malliza ha sido una de las facciones más poderosas y respetadas dentro del cártel de Sinaloa. A pesar de la ausencia física de su padre, quien continúa dirigiendo operaciones desde algún lugar desconocido, el Mayito Flaco ha tomado las riendas de la organización en Sinaloa, moviéndose para recuperar el control de territorios perdidos y enfrentar a las facciones rivales. La pugna interna, los chapitos versus la Malliza. La guerra entre los chapitos y la Malliza se ha intensificado en los últimos años, con enfrentamientos sangrientos en las calles de Culiacán y otras partes de Sinaloa, y sumándole a la traición que protagonizaron los chapitos al entregar al MZ a las autoridades de los Estados Unidos. La lucha por el control del cártel no es solo una batalla por el territorio, sino también por el liderazgo del narcotráfico en México. Aunque ambos grupos provienen de la misma organización, las tensiones han aumentado debido a las diferentes formas en que los chapitos y el Mayo gestionan sus operaciones. Los chapitos, al ser más jóvenes y agresivos, han optado por una estrategia más violenta y directa, utilizando su poderío militar y su influencia para enfrentar a sus enemigos de manera frontal. Por otro lado, la Malliza, bajo el liderazgo del Mayo y su hijo, han adoptado un enfoque más discreto y estratégico, basándose en las relaciones establecidas durante décadas de operaciones. Una de las principales diferencias entre ambos grupos radican en la forma en que manejan sus alianzas y relaciones con otros cárteles y organizaciones criminales. Mientras que los chapitos han sido más propensos a generar conflictos con otras organizaciones, la Malliza ha sido más cautelosa, prefiriendo mantener alianzas que le permitan operar sin demasiada resistencia. Esta diferencia en la estrategia ha sido un factor clave en la actual guerra dentro del cártel de Sinaloa. Factores externos y la intervención del Estado. Otro factor crucial en esta guerra interna es la intervención del gobierno mexicano y de los Estados Unidos. Ambos países han aumentado la presión sobre el cártel de Sinaloa, con numerosas capturas y operativos dirigidos a desmantelar sus operaciones. A pesar de estos esfuerzos, el cártel sigue siendo extremadamente poderoso y su capacidad para corromper a las autoridades locales y federales ha permitido que siga operando a gran escala. El gobierno mexicano, bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, adoptó una estrategia de abrazos y no balazos, lo que significaba que en lugar de enfrentarse directamente a los cárteles, optaron por minimizar los conflictos violentos y tratar de reducir las tensiones. Sin embargo, esta política ha sido duramente criticada, ya que no han logrado detener la creciente violencia en los estados como Sinaloa. Estados Unidos, por su parte, ha intensificado sus esfuerzos para capturar a los principales líderes del cártel de Sinaloa, con la DEA y otras agencias colaborando estrechamente con las autoridades mexicanas. La extradición de Joaquín El Chapo Guzmán fue vista como un gran éxito para la justicia estadounidense, pero el hecho de que el Mayo siguiera en libertad por tantos años demostraba que el cártel seguía siendo una fuerza formidable. ¿Quién ganará la guerra en Culiacán? La pregunta de quién ganará esta guerra interna en el cártel de Sinaloa es difícil de responder, ya que ambos bandos tienen fortalezas considerables. Por un lado, los chapitos tienen la ventaja de la juventud y el control sobre una gran cantidad de sicarios leales que están dispuestos a luchar hasta la muerte por ellos. Su agresividad y disposición a utilizar la violencia de manera inmediata les ha permitido mantener el control en algunas áreas clave de Sinaloa. Por otro lado, la Malliza cuenta con la experiencia y la astucia que Ismael heredó a su hijo, un hombre que logró mantenerse en la cima del narcotráfico durante más de 4 décadas sin ser capturado. Aunque el Mayito Flaco es relativamente nuevo en el liderazgo, tiene el respaldo de su padre y una red de aliados que han trabajado con el Mayo durante años.
La capacidad de la Malliza para operar de manera más discreta y evitar enfrentamientos directos podría ser su mayor ventaja en este conflicto. En última instancia, el resultado de esta guerra dependerá de una serie de factores, incluyendo la intervención del Estado, las alianzas que cada grupo puede formar con otras organizaciones criminales y la habilidad de sus líderes para navegar en el complejo panorama del narcotráfico mexicano. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.